Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Y hoy vamos a mirar los primeros 10 versículos de Romanos 11. Titulé este mensaje El remanente de Israel. Ahora, si recuerdan, Pablo hasta el capítulo 8 nos estaba hablando de la seguridad que tenemos en Cristo, lo que Él ha hecho, que somos justificados y que no hay nada que nos puede sacar la salvación. Si has creído en Cristo como tu Salvador, entonces va a haber fruto, pero más allá de eso hay seguridad en que Dios ya nos salvó. ¿Cómo sabemos eso? Porque en Romanos 8 dice que a los que llamó, a esos también glorificó. Después llega al capítulo 9 y al capítulo 10 y al capítulo 11, y es como que hace una pausa en el medio de este libro de 16 capítulos, hace una pausa para hablar de Israel. En el capítulo 9 habla sobre Israel del pasado. Y lo que dice es que muchos judíos decían, yo ya voy a ir al cielo. Yo ya tengo asegurado las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque soy un judío. Nací del pueblo de Dios y Dios hizo pactos con Israel. Pero miramos que no todo Israel como pueblo fue elegido por Dios para salvación. Sí fueron elegidos como su pueblo, pero ser parte del pueblo no garantizaba salvación, porque lo que Pablo pasó todos los capítulos en Romanos hablando es que la salvación viene solo por la fe. Viene por creer en lo que Cristo hizo en la cruz. No es algo colectivo, es una decisión individual. Y el problema es que Israel pensaba, yo soy judío, entonces yo ya estoy preparado. Es más, no solamente pensaban eso, sino que decían, vamos a ser los únicos. No querían a nadie más porque el resto era infiel, porque el resto no era el pueblo de Dios. Y entonces en el capítulo 9, Pablo dice, necesitas creer en Cristo como tu Salvador. Él es el Mesías que cumplió y pagó por tus pecados y necesitaban creer en eso. ¿Y ellos qué hicieron? No lo hicieron, no creyeron, ignoraron esas verdades. Y no nos dice eso en Romanos 9, pero sabemos que llevaron a Cristo a la cruz, los mismos judíos. En el capítulo 10 de Romanos, Pablo habla del presente de Israel. Cómo ellos estaban buscando a Dios, buscando la justicia de Dios. Es más, tenían los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento y no había ningún grupo sobre la faz de la tierra que era más comprometido a cumplir con esos mandatos. El problema, y Pablo mismo reconoce que es así, que ellos tenían celo por la justicia. El problema es que inventaron su propia justicia. Usando la misma palabra de Dios, que es sorprendente eso, pero usando la misma palabra de Dios, que es claro, que solo podés llegar a Dios por medio de lo que Cristo hizo en la cruz y creer en eso. No podés llegar por obras o ser una persona buena. Eso no es lo que dice Dios. Sí dice que tengas obras buenas, pero no para salvación. Y los mismos judíos que tenían toda la palabra de Dios hasta ese momento, ellos estudiaban y decían, y ahora vamos a cumplir con estos mandatos para llegar a Dios, cuando era obvio que les decía la palabra de Dios que no podían llegar. La palabra que ellos tenían, que nosotros tenemos, lo único que revelaba es que el hombre es imperfecto y pecador y no puede llegar a Dios por su propia cuenta. Y entonces Israel en el capítulo 10, ellos dijeron, pero nosotros vamos a llegar. Teniendo la misma palabra de Dios que decía una cosa, lo ignoraron y empezaron a agregar leyes y mandatos a los mandamientos de Dios para sentirse bien y tratar de cumplirlo. Y aunque recibieron el Evangelio, escucharon el Evangelio, y aunque tenían la palabra de Dios, rehusaron creer en el Evangelio de Dios y se basaron en sus propias obras. Llegamos acá al Romanos capítulo 11, y en Romanos capítulo 11
Pablo ahora va a hablar del futuro de Israel. El pasado, capítulo 9, el capítulo 10, cómo rechazan el capítulo 9, el capítulo 10, cómo siguen hoy tratando de cumplir con las reglas, y el capítulo 11, qué pasa con ellos en el futuro. Ahora Pablo va a decir, hay un gran futuro en el plan de Dios y vamos a ver eso. No necesariamente hoy, pero vamos a verlo en las próximas semanas, porque en este capítulo habla de eso. En el versículo 26, no lo tienen que buscar, pero Pablo dice, todo Israel será salvo. Y vamos a estudiar qué significa eso. Pero Dios había hecho promesas específicas a su nación escogida. Vemos que muchas de las promesas eran condicionales. Si recuerdan, cuando Dios le presentaba algo a Israel, decía, si ustedes me obedecen, si ustedes siguen adorándome y exaltándome como Dios, entonces yo voy a bendecirlos. Y muchas de las promesas eran condicionales sobre la obediencia de Israel. Pero las mayores promesas que Dios había prometido a Israel fueron incondicionales. Dios le dijo a Abraham, voy a bendecirte sobre todas las naciones. Él le dijo, si vos haces algo, no. Le dijo, voy a bendecirte. Es incondicional. Voy a bendecir a tu nación, a tus hijos y a los hijos, y voy a bendecirlo de gran manera. Era incondicional, no dependía de la obediencia de Israel, sino que se basan únicamente en la integridad de Dios. ¿Por qué es importante este capítulo? Porque aunque estamos estudiando, hay muchas cosas teológicas acá en cuanto a Israel, y hay muchas cosas que ni vamos a hablar, que realmente cómo estudias estos 3 capítulos afecta cómo estudias el resto de la Biblia. Les voy a tirar eso, pueden estudiarlo en teología si quieren, podemos verlo en algún momento, pero no lo vamos a ver en los mensajes aquí, pero es muy importante cómo estudiamos esto. Pero lo importante que queremos remarcar en este capítulo, y queremos remarcar en todos los capítulos, es que Dios cumple con su palabra. En el capítulo 8, Pablo dice, todos los creyentes ya perdonados, que han creído, ya son glorificados, y no hay nada que te lo puede sacar, y vos decís, gloria a Dios. Y entonces de repente decís, pero Dios le dio un montón de promesas a Israel, y ahora los desechó, ahora los dejó de lado, no está cumpliendo con su palabra. Entonces, un gentil que conoce a Cristo como su Salvador, mira cómo Dios trata a Israel y dice, si Dios le prometió cosas y después no las hizo, entonces, ¿por qué yo voy a creerle a Dios que yo soy salvo y que ya está? Que tengo la certeza de que voy a estar en el cielo. Y es eso lo que Pablo está respondiendo acá. Pablo quiere remarcarles que Dios es un Dios fiel y que su palabra es verdadera. Es un Dios íntegro y justo y no miente. Y eso es lo que está remarcando con el remanente de Israel. Entonces, vamos a leer este pasaje y vamos a ver esto en los versículos, y va a estar saliendo en todo el capítulo, que Dios sigue siendo fiel. Miren Romanos 11, versículo 1 al 10 vamos a leer. Dice así, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado, y atentan contra mi vida. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. De la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos.
tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurézcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Pablo empieza acá pensando en la fidelidad de Dios y entonces dice acá, estaba hablando del Evangelio, cómo algunos iban a escuchar el Evangelio e Israel rechazó el Evangelio. Eso es lo que vimos al final del capítulo 10. Y entonces llega acá al versículo 11, dice, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Él hace la pregunta que está en la mente de todos los judíos y que debe estar en la mente de nosotros después de que él dice, bueno, ya los judíos me rechazaron, entonces no hay salvación para ellos. Entonces, ¿qué pasó? Dios desechó a su pueblo, Dios no va a cumplir con su palabra. Y es muy importante eso. Ahora, la palabra rechazado acá, o desechado, es la palabra rechazado, es la palabra empujar, sacar a un lado. El verbo siempre se usa en la voz media que indica alejarse de uno mismo. Estaba pensando en esta palabra y en este tiempo del año, ¿no? Cuando recién empieza el año, hay algo que se hace muy a menudo el 1 o el 31 si estás muy preparado, y hay muchos memes sobre esto, pero tenés una resolución, ¿no es cierto? Decís, mañana, el 1, voy a ir al gimnasio. El único problema es que el 1 siempre están cerrados los gimnasios. Pero decimos eso, ¿no? Es más, los gimnasios tienen la capacidad más grande, o sea, llena de gente los gimnasios en enero. Las primeras 2 semanas son el tiempo más ocupado en todo el año en los gimnasios. Todos se anotan con la idea y compran y tienen promos con la idea de que ahora sí van a perder peso y van a ponerse en forma, y dura más o menos 2 semanas. Vi un meme esta semana que te decía que por una cierta cantidad de plata vos podés venir en una promo, vos venís, te sacan 4 fotos alrededor de las máquinas y ya los podés postear y no tenés que hacer más nada, te podés ir a tu casa. Y tenían toda una promo sobre eso. Algunos probablemente eso es lo que van a hacer, ¿no es cierto? Pero dentro de la resolución no solamente era hacer ejercicio, ir al gimnasio. Una de las cosas que se ve muchas veces es todas las decisiones que vas a tomar. Y una de las cosas que a veces ves es decir, bueno, este año voy a sacar todas las relaciones tóxicas que me hacen mal. Y entonces voy a separarme de ellos. Y voy a dejarlos a un lado y decir, bueno, sigo con mi vida porque me hace mal esta relación. Y muchos deciden eso y empiezan a pensar en las relaciones que van a sacar. Y pensaba que la palabra desechar es lo que parece con Dios. Dios viene acá y dice, ¿sabes qué? Yo no necesito Israel. Yo elegí a Israel. Yo quería que ellos sean mi pueblo. Pero ¿sabes qué? Les dije, obedézcanme. Les dije 1000 veces, estas son las reglas. Si ustedes las obedecen, van a ser bendecidos. Pero realmente me cansé. Realmente esto no está funcionando. Realmente son un estorbo en mi vida. Y entonces la palabra desechar nos da la idea de que Dios dijo, ya está. Hay una resolución nueva, Israel. Ya me cansé de ustedes, ahora voy a ir con la iglesia, con los gentiles y los judíos, y voy a tratar con la iglesia. Y vamos a ver eso la próxima semana, cómo funciona eso. Pero tenemos la idea de que Dios acá dijo, bueno, basta, Israel, ya está. Sos una relación tóxica, no me obedecé, me cansé, fuera de mi vida. Y Pablo, realmente lo que nos está diciendo acá, él está preguntando eso. ¿Puede ser que Dios desechó y dejó de lado? ¿No va a cumplir con las promesas que le dio a Israel? ¿Se cansó? ¿Se pudrió de los judíos y ya está? Y miren lo que dice. Dice, de ningún modo. Ahora, la frase esa la hemos visto mucho en Romanos, porque Pablo la usa vez tras vez tras vez, pero ¿saben qué? Es la frase más fuerte o negativa en el idioma griego para decir, no, nunca sea, es imposible, no puede pasar. Es como que Pablo acá, obviamente no podemos ver qué tan fuerte está hablando o no, pero es como que está gritando, de ninguna manera va a pasar eso o puede pasar eso. Porque lo que estás haciendo no es si Dios se cansó con Israel, estás diciendo Dios es un Dios mentiroso.
Dios no es un Dios en quien podemos confiar. Y Pablo dice, sí podés confiar. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No, de ninguna manera. Ni se te ocurra pensar eso. Y después sigue el capítulo 11 y va a decir cómo Dios va a cumplir con su palabra. Debido a las promesas que Dios le dio a Israel, esa nación nunca va a ser completamente desechada por el Señor. El primer punto que queremos ver en esta mañana, porque eso es la introducción, es Dios no rechazó a su pueblo. Miren el versículo 1, Pablo dice de ningún modo y enseguida nos da un ejemplo, dice, de ningún modo porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahora, ¿por qué es importante eso? Bueno, hay varias cosas acá, pero Pablo, antes de llamarse Pablo, tenía otro nombre. Él era el judío más fanático. ¿Y qué pasaba con él? Odiaba a Cristo y a los que se llamaban cristianos. Sabemos que él había estudiado y conocía bien todo el Antiguo Testamento y era uno de los principales ahí entre los teólogos, de entre los que estudiaban la Biblia, y él quería seguir el celo que tenían los judíos. Él decía que era celo por Dios. Y entonces se presenta a Cristo y se presentan estos cristianos y él dice, no quiero saber nada con estas personas, hay que matarlos, hay que encarcelarlos, hay que deshacernos de ellos, hay que hacer que frenen de comunicar el Evangelio. Y en el medio de toda esa persecución que Pablo es el principal persiguiendo a la misma iglesia de Cristo, a los mismos creyentes, en el medio de todo eso, Dios viene delante de él tiene una conversación con él y nos dice que él creyó en Cristo como su Salvador. Y Pablo acá nos está diciendo, ¿saben cómo sé que Dios no ha desechado al pueblo judío? Porque yo soy un judío y a mí me salvó. Entonces Pablo está dando un testimonio personal para remarcar, y él dice acá, no solamente soy israelita, sino que soy descendiente de Abraham, que las promesas fueron a Abraham, y soy de la tribu de Benjamín, que la tribu de Benjamín realmente era una de las favorecidas por Dios. Y él dice, no solamente eso, soy de Abraham, descendiente de Abraham, y soy de la tribu de Benjamín, tengo gran privilegio, pero Dios me salvó. Aun cuando era el peor de los pecadores, Dios me salvó. O sea que Dios no desecha al pueblo solamente porque Él dice, bueno, ya está, me cansé. Porque si Él hacía eso, entonces ¿a quién era el primero que iba a desechar? A Pablo. Acaba de mandar al Mesías, el Mesías lo mandan a la cruz. No solamente eso, no les gusta eso, quieren ahora deshacerse de todos los cristianos. Entonces Dios dijo, me cansé. Y Pablo dice, no se cansó porque mirá, soy un ejemplo de que no se cansó, porque si él se hubiese cansado, a mí me hubiese sacado enseguida, porque era uno de los peores, pero no solamente no se cansó, sino que me salvó. Entonces Dios no ha desechado a su pueblo completamente. Hay algo parcial que vamos a ver, pero no ha desechado a su pueblo completamente y algún día va a tratar otra vez con todo su pueblo en conjunto. Dios no ha rechazado a su pueblo a quien conoció de antemano. Miren el versículo 2. Dice, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. La palabra ahí de conocer de antemano es la idea de la eternidad pasada. Dios ya conocía su plan. No hay nada que le sorprende, no hay nada que ha cambiado para Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Él conoció y decidió que Él iba a hacer un pacto con Abraham. Él sabía que Israel iba a desobedecer y que lo iba a hacer bastantes veces. Él sabía que Israel iba a rechazar a su propio hijo y iba a llevar a Cristo a la cruz. Él sabía todas esas cosas. Él sabía que no iba a desecharlo, sino que en algún momento va a cumplir sus promesas con el pueblo de Israel.
dice acá, Dios no ha desechado a su pueblo. Acá está hablando, cuando usa la palabra pueblo, no está hablando de individuos. No está hablando de judíos individuos, aunque es verdad que la promesa, y ya hemos visto esto en Romanos, la promesa de las personas que creen en Cristo como su Salvador reciben la misma gracia y el mismo y Abraham es su padre espiritual cuando conocen a Cristo como su Salvador. Y eso se aplica a judíos individuales y se aplica a gentiles individuales. Pero acá cuando está usando la palabra pueblo, está hablando en general de su pueblo, que es la nación que desobedeció a Dios y rechazó a Cristo. Y aunque ellos rechazaron a Cristo, Pablo dice, pero no ha desechado completamente ese pueblo. Vamos a verlo más adelante, pero él va a tratar con Israel. Y encima nos dice, al que conoció con anterioridad, la palabra conocer es proginosko en griego, y no significa simplemente saber de antemano, sino que hemos mirado esta palabra, es determinar qué va a suceder. Él conoció y determinó que iba a haber una relación con Israel. En Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Es la misma palabra escoger acá. Es de antemano, Dios ya determinó que iba a ser así. Hechos 2:23, a este, está hablando de Cristo, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Siempre la palabra no solamente funciona que Dios sabe todas las cosas y que conoce, sino que Él hizo que suceda de esa manera. Y clavaron a Cristo en la cruz, en su plan. Primera Pedro 1 y 2 dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Él tenía un conocimiento, pero fue elegido según la presciencia, el conocimiento de Dios, que fue no solamente saber de antemano, sino determinar que iba a ser así. Dios eligió al pueblo de Israel sabiendo lo que iba a suceder. Vemos otra cosa acá, Dios sigue teniendo un remanente. Miren el versículo 3. La pregunta del versículo 2 y después el 3 y el 4 dice, ¿o no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Dice, Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Pablo usa enseguida un ejemplo acá. La nación desobediente se había entregado a adorar a falsos dioses. La reina Jezabel, ella estaba allí y era una amenaza no solamente para la vida de Elías, sino para cualquier judío que no se inclinaba ante este dios Baal. Y en el medio de todo eso, cuando Elías tiene una victoria y muestra quién es Dios y Dios lo bendice en gran manera, viene acá, Jezabel dijo, vamos a matarte. Y empieza una búsqueda por Elías para matarlo. Y Elías, en vez de confiar en Dios, como hacemos muchos de nosotros, llega a un momento donde dice, Dios, ¿ahora qué va a pasar con mi vida? Tengo miedo. Dice, versículo 3, Elías le está diciendo a Dios, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Están buscando para matarme. Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, cuídame, Señor, protégeme. Y versículo 4, ¿qué le dice la respuesta divina? Dice Pablo, dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Bueno, el versículo 5 nos dice, pero en el versículo 4 hay más de 7,000 hombres que no han doblado la rodilla. Elías no era el único. Él pensaba que era el único.
No nos dice dónde están estos hombres, pero estaban en Israel y no habían doblado rodilla. Y versículo 5, y de la misma manera, dice Pablo, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Aún en este momento, no solamente Pablo es un ejemplo de que Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Por qué? Porque Pablo conoció a Cristo como su Salvador. Y después dice, aún en ese momento, no solamente mi testimonio, dice Pablo, sino que en el presente hay un remanente, hay un grupo más pequeño, no es todo el pueblo de Israel, pero Dios está obrando en la vida de judíos por todos lados. Es más, cuando Pablo escribe estas palabras, probablemente habían miles y miles y miles de cristianos judíos que estaban en todo el imperio romano. Si vos ves en Hechos capítulo 2, cuando empezaron a comunicar el Evangelio, ¿qué pasó? Empezaron a compartir el Evangelio y creció tanto que empezó una persecución. ¿Y qué hicieron los creyentes? Empezaron a salir de Jerusalén. Ese era el plan de Dios. ¿Para qué? Para que llevaran, ¿qué cosa? El Evangelio a todo el mundo conocido. ¿Y quién estaba conociendo a Cristo? Bueno, habían dos grupos de personas. Los judíos, algunos estaban conociendo a Cristo y los gentiles estaban conociendo a Cristo. Y estaba llegando el Evangelio para todos lados y en el medio de todo eso, aun cuando Pablo está escribiendo, él dice, sí, todavía hay un remanente, hay un grupo de judíos que están escuchando el Evangelio y están creyendo. Y dice acá la última frase del versículo 5, conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Por qué está remarcando eso Pablo? Porque al igual que en cualquier momento que entendemos en la palabra de Dios, la salvación es por gracia. Él dice la elección de la gracia de Dios, pero realmente es la elección por gracia, la elección que Dios da al inconverso, pecador. Y en el versículo 6 nos dice, es por gracia. ¿Qué significa eso? Que ya no es por obras. Él quiere dividir esto. ¿Qué es lo que está marcando acá? El judío pensaba que iba a llegar a Dios, ¿por qué? Porque era judío. Y aunque era judío y tenía toda la herencia, él decía, y por las dudas, también soy una persona que sigue todos estos mandamientos. Y cumplo con todo la ley de Dios original, cumplo con todos los mandatos que ha agregado el hombre, yo cumplo con todas esas cosas. Entonces, voy a llegar a Dios, ¿por qué? Por mis obras. Eso es lo que están diciendo. Y Pablo dice, pero la salvación siempre fue por la elección de Dios por gracia. Dios da su gracia al hombre pecador. ¿Qué significa gracia? Significa algo que no merece. Porque lo que merece es el castigo del pecado. Eso es lo que merecemos como hombres y mujeres pecadoras. Merecemos el castigo de Dios. Y sin embargo, Dios ofrece, basado en su elección, ofrece su gracia al hombre y la mujer pecadora. Y cuando crees en Cristo como tu Salvador, recibís la gracia de Dios en tu vida. Ahora, si es por gracia, entonces no es por obras. ¿Por qué? Porque no hay nada que vos podés hacer para recibir la gracia de Dios. Dios te ofrece su gracia, su elección de darte gracia a vos. Él te lo ofrece. Y vos creés en eso. Y lo aceptás. Pero dice en el versículo 6, pero si es por gracia, entonces ya no es a base de obras. Las obras no son parte de la salvación. Pablo está dividiendo esto, está diciendo a los judíos, si ustedes piensan que van a llegar por su herencia, entonces no van a llegar por gracia. Porque ustedes están basándose en su nacimiento y están basándose en sus obras, en los mandatos que están cumpliendo, en obedeciendo. Y si hacen eso, no es por gracia. Pero él dice, pero la salvación, la elección de Dios,
Dios decidió que es así. Dios planeó que es así. Él dice, es solo por gracia. ¿Por qué? Versículo 6. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si Dios dice, tenés que llegar a Dios y acá tenés las 15.000 cosas que tenés que cumplir y vos podés cumplirlas y tratás de cumplirlas y decís, sí, creo que las estoy cumpliendo y podés llegar a Dios y Dios dice, no, estás acá por gracia, vos vas a decir, no, no estoy acá por gracia. Disculpame, Señor, pero yo no estoy en el cielo por gracia, estoy porque cumplí con las 15.000 cosas que me dijiste de hacer, ¿no? Y entonces lo que Pablo dice es, o es por gracia o es a base de obras que el Señor nos ha dado que tenemos que hacer. Y después dice, en el medio dice, y si es por obras, si es por mis obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces tenemos que entender acá, Pablo está separando para el judío y también para nosotros hoy, que la salvación es solo por gracia. La salvación que Dios provee es por gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Que mis obras no sirven de absolutamente nada para llegar a Dios. Cero. Es más, mis obras impiden, pueden ser obras buenas. Podés ser la persona más buena, la persona que más ofrenda, que da a los pobres, que trata a todos bien, que realmente casi nunca lo ves pecar. Decís, qué buena persona que es esa. Y podés ser la mejor persona que existe en el mundo. Y eso impide, si vos estás tratando de llegar a Dios por esas obras, impide, te frena de recibir la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque vos estás diciendo, yo puedo llegar a Dios por mi propia cuenta. Quizás no lo estás diciendo con tu boca, pero eso es lo que estás diciendo a Dios. Dios, yo tengo mi propia forma de llegar. No te preocupes, Dios, yo voy a llegar. Y Dios dice, discúlpame, el que decide acá quién llega y quién no soy yo. Te ofrezco mi gracia, porque tus obras no alcanzan, porque tus obras no te ayudan, no podés llegar. Tus obras impiden que vos digas, sí, Señor, descanso en tu gracia que es completa por mí. Lo hiciste todo en la cruz. Eso es lo que hacen tus obras, te frenan de poder confiar totalmente en Cristo. Y los judíos, teniendo la palabra de Dios, teniendo una reverencia perfecta hacia la palabra de Dios, tanta reverencia que inventaron reglas para no violar la palabra de Dios. Pablo les está diciendo, y con todo eso ustedes no están llegando a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque se están basando en esas obras bíblicas de parte de Dios para que vivan de una manera que agradaba a Dios y lo estaban usando para llegar a Dios y Dios dice, no, es solo por gracia. Dice el versículo 7, entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado. ¿Qué buscaba? Buscaba llegar a Dios. Buscaba tener la bendición de Dios y estar en el cielo con Dios y estar reinando con Dios. Eso es lo que esperaba, eso es lo que buscaba. Y la palabra acá, buscar, es una búsqueda intensa, una búsqueda diligente. Pasaron horas de su vida, pasaron días y años de su vida dedicados a tratar de alcanzar lo que Dios ya les había ofrecido por gracia. Y dijeron, yo voy a llegar de mi propia manera. Y usaron la misma palabra de Dios para no poder alcanzar a Dios. No se sujetaron a la justicia de Dios, no eran muy celosos, pero buscaron su propia justicia falsa y buscaron su propia forma de llegar a Dios. Y nos dice en el versículo 7, Israel busca, aquello que Israel busca, no lo ha alcanzado. ¿Por qué? Porque es por gracia. Es por creer en Cristo que puede ser salvo. Solo creer en Cristo. Si vos decís es creer en Cristo y ya no es gracia. No hay un y.
La obra de Cristo es 100% efectiva, completa, lo único que necesitamos y lo único que puede llevarnos a Dios. Y Pablo dice, Israel busca y busca y busca y dedica su vida y no recibió la gracia de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque buscaron en lugares incorrectos. No lo ha alcanzado. Pero dice acá, pero los que fueron escogidos, elegidos, lo alcanzaron. No está diciendo, pero el pueblo de Israel que fue escogido. No, acaba de decir que Israel, que es el pueblo escogido por Dios, para bendecirles y bendecir a todas las familias del mundo, fue elegido Israel para que venga el Mesías que iba a ser el Salvador del mundo. Pero acá lo que está diciendo es, los que fueron escogidos, los que realmente escucharon el Evangelio y pusieron su confianza en Cristo, recibieron la gracia de Dios y alcanzaron eso que los judíos estaban buscando. ¿Qué es? Estar en la presencia de Dios, ser perdonado, tener una relación personal con Dios, ser bendecido por Dios. Israel se basó en sus obras, se basó en su herencia, se basó en los mismos mandatos de Dios que marcaban que no llegaban a Dios, decidieron que podían cumplir con eso. Y el resultado de su búsqueda fue que no recibieron la gracia de Dios. Ahora, algunos sí, pero estamos hablando como nación, rechazaron el Evangelio. Y los que fueron elegidos, que ahora vamos a ver, hay una transición a los gentiles. Ellos sí, y algunos de los judíos, pero los que fueron elegidos escucharon el Evangelio, Dios obró en su corazón para que entiendan el Evangelio, para que pongan su confianza en Cristo y para que reciban la gracia que no merecían, el perdón de pecados, y reciban esa herencia que Dios nos va a dar a nosotros que hemos creído. La misma palabra de Dios fue usado para llegar a Dios y lo miraron y lo estudiaron incorrectamente. Y en vez de darse cuenta de su falta de conocimiento, en vez de estudiar la palabra de Dios y entenderlo, se agarraron de eso y dijeron, pero no importa, porque yo nací judío y entonces Dios va a bendecirme y voy a ser salvo y voy a estar por toda la eternidad con Él reinando como Dios prometió. Y Pablo dice, Israel se agarró de eso. Y eso mismo que buscan, no solamente no lo recibieron, sino que no lo van a poder alcanzar de esa manera, porque es por creer y recibís la gracia de Dios. Segundo punto, y va a ser más corto su pueblo se endureció. Miren el versículo 7. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos. Versículo 8, tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurézcanse sus ojos para que no puedan ver y dobla sus espaldas para siempre. Algunas personas escuchan la verdad, se rinden ante Dios, son salvos por gracia, dan gracias a Dios por lo que Él ha hecho y reciben a Cristo como su Salvador. Y son perdonados. Y otras personas no están dispuestos a dejar sus obras. No están dispuestos a recibir la gracia de Dios. La palabra de Dios dice que Satanás está activamente cegando los ojos del pueblo inconverso para que no escuchen el Evangelio, para que no entiendan el Evangelio, para que no crean en Cristo como su Salvador. Pero igual, aunque sé que es así, siempre me sorprende. Me sorprende cuando compartís el Evangelio, y a veces comparto el Evangelio, y una vez uno me preguntó, dice, pero ¿cómo es eso? Si vos creés, todos tus pecados son perdonados, y entonces ya está. Dice,
Entonces yo puedo creer y puedo vivir como quiera. Y le dije, no, podés creer, no vas a vivir como quieras, vas a querer vivir para el Señor de una cierta manera. Pero él me dice, bueno, pero pará, entonces creo y ya está. Eso es lo que él tomó de eso. Le digo, bueno, vamos a decir que es así, porque es así, técnicamente es así. Crees y sos perdonado y ya está, ¿no? ¿Por qué no crees? Y me miró. No me dio ninguna respuesta. Porque si es tan fácil, ¿no es cierto? Yo creo y creo que Cristo pagó por todo y pagó por todos mis pecados y decir, buenísimo, entonces ¿por qué no crees? ¿Saben por qué no creen? Porque están cegados. Porque no quieren dejar su vida de pecado. Porque están endurecidos. Porque quieren seguir llegando a Dios por su propia cuenta. La palabra acá, fueron endurecidos, es una palabra, está en pasivo, y dice que, o sea, la idea del pasivo es que el endurecimiento fue causado por un poder externo a ellos. ¿Quién es ese poder? Es Dios. Y nos dice acá, el próximo versículo 8 y 9, y realmente está citando en el 8, es una mezcla de Deuteronomio 29:4 e Isaías 29:10, pero Pablo está citando el Antiguo Testamento y él dice, tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, de insensibilidad espiritual. Les dio ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Entonces él les dice, sí, Dios endureció su corazón. Ahora, siempre que Dios endurece el corazón, Él ofrece cierta gracia y misericordia, y cuando rechazan, el endurecimiento funciona en ese momento. Dios no endureció su corazón, aunque podemos estudiarlo cómo endureció el corazón de Faraón, pero no endureció su corazón porque sí. Él les ofrece el Mesías, les ofrece la salvación al pueblo judío, ya le ofreció todo por la palabra de Dios que indicaba que iba a venir un Mesías, se lo ofrece y ellos dicen, no, no queremos gracia, queremos llegar a Dios como nosotros decidimos que vamos a llegar a Dios. Y entonces Dios dice, bueno, no solamente ustedes han rechazado eso, sino que ahora voy a endurecer sus corazones y ustedes no van a poder ver o entender el Evangelio de Cristo. Y es más, agrega esto, dice, hasta el día de hoy. Eso no es hoy, aunque creo que se aplica hasta el día de hoy también. Eso es el hoy de Pablo, pero dice, hasta el día de hoy están cegados, son insensibles espiritualmente, no ven, no oyen, no lo entienden, siguen llegando o tratando de llegar a Dios por su propia cuenta. Llegamos al versículo 9. Pablo acá cita a David y cita Salmo 69, 22 y 23 y dice así, su banquete se convierta en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. La mesa de banquete acá, realmente cuando yo pienso en un banquete siempre pienso en algo lindo, ¿no es cierto? Realmente la idea del banquete es un lugar, siempre fue considerado un lugar de seguro, un lugar de sustento, un lugar de comunión con otros. Era un lugar con ideas agradables. Y entonces David está diciendo, su banquete, su lugar seguro, su sostén, lo que Dios les ha dado se convierta en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que habían recibido ellos de Dios? Habían recibido la palabra de Dios. ¿En qué confiaban ellos? En lo que decía el Antiguo Testamento, la cosa que lo habían malinterpretado. Pero ellos confiaban en el Antiguo Testamento, estaban estudiándolo, lo tenían memorizado, agregaron un montón de reglas y estaban allí, y David dice, su sostén, en lo que confían, lo que les debe haber dado sostén y les debe haber dado un lugar seguro y decir, mirá lo que Dios nos ha dado porque ellos tenían la palabra de Dios. Eso mismo, dice, se convierta en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Algún día el judío va a ver al Señor regresar. Vamos a ver eso en unas semanas, pero vemos eso en la palabra de Dios.
y va a ver al que traspasaron en la cruz. Y va a entender la palabra de Dios, y todo lo que ellos han estudiado y mirado no solamente va a ser de sostén para su salvación, sino que va a ser, vos tenías la palabra de Dios y no la estudiaste correctamente. Vos tenías la palabra de Dios y sin embargo decidiste lo que vos querías hacer para llegar a Dios. Y va a ser no solamente una piedra de tropiezo, sino que va a venir en retribución. Como no creíste, porque ellos entendían esto, como no creíste, como no seguiste la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con tu vida? Destrucción eterna. Los judíos sabían eso. La única cosa es que ellos decían, eso no es para nosotros, eso es para el resto. Y la misma palabra de Dios que ellos no querían escuchar y obedecer y querían llegar a Dios por su propia cuenta, va a ser en retribución, porque ellos saben lo que dice, lo que dice la palabra, que si no crees, serás llevado o serás separado en un lugar de tormento que nosotros conocemos como el infierno. Y el último versículo, versículo 10, dice, es el mismo pasaje, pero dice, oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver y dobla sus espaldas para siempre. Entonces vemos sus ojos oscurecidos para que no entiendan, para que no vean. Y el doblar la espalda es la idea de tener una posición encorvada, que realmente a veces las personas ciegas caminan de esa manera porque no pueden ver. Y creo que es la misma idea, que sean ciegos, pero no puedan ver, y que eso cause que doblen su espalda o tengan una posición encorvada porque no pueden vivir normalmente y están preocupados por dónde están andando en el camino. Entonces lo que Dios está diciendo acá, ya que no apreciás lo que hice por vos, mandar a mi hijo, y ustedes lo han rechazado, al pueblo de Israel, lo resistió, lo rechazó, voy a endurecer su corazón, para que el Evangelio sea presentado vez tras vez, tras vez, tras vez, y veas cosas que digas, solo Dios puede hacer eso, y encima, en el medio de todas esas evidencias y todas esas cosas, van a seguir rechazando a Dios. Eso es el pueblo de Israel hoy. Sí hay algunos ortodoxos que estudian la palabra de Dios, pero el pueblo de Israel hoy no solamente ni sigue los mandatos de Dios, hoy la mayoría del pueblo de Israel está disperso por todo el mundo, y no solamente eso, sino que ni creen en Dios, ni cumplen con lo que los llevaba a Dios en su momento. Pero algún día Dios, y vamos a ver eso, Dios va a juntar al pueblo de Israel y el pueblo de Israel será salvo. Ahora, esto es el pueblo de Israel. Ellos hoy están ciegos a la verdad de la palabra de Dios, no lo pueden entender. No solamente porque lo rechazaron, sino porque Dios ha oscurecido su entendimiento. Aún en el medio de todo eso, hay personas como Pablo, hay personas como los cristianos en Hechos capítulo 2, los judíos, cristianos en Hechos capítulo 2, que fueron dispersos por todo el imperio romano, que conocieron a Cristo como su Salvador. Y hoy en día hay judíos que conocen a Cristo como su Salvador. Y vamos a dar gracias a Dios que ellos rechazaron, porque en el versículo 11, por causa de que ellos rechazaron, nosotros, el Evangelio fue traído a los gentiles para que nosotros podamos creer, pero vamos a dejarlo para la semana que viene. Pero Dios sigue obrando en vidas hoy por medio de la gracia. Aunque el pueblo de Israel hoy está oscurecido, está cegado, Dios sigue obrando en vidas para que personas conozcan a Cristo como su Salvador. Y lo hace por medio de ofrecer su gracia. Por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Entonces te hago esta pregunta para terminar en esta mañana. ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? ¿Qué significa eso? Significa, si entendés que la palabra de Dios dice, hay una sola forma de ser salvo, de llegar a Dios. Eso es lo que dice la Biblia.
Es por medio de Cristo, que Él murió, cargando nuestro pecado sobre Él, todo tu pecado, pasado, presente y futuro, lo cargó sobre Él y murió a causa de tu pecado y fue sepultado y resucitó al tercer día en victoria. ¿Qué hizo cuando resucitó? Pagó por tu pecado, fue suficiente. Dios lo resucitó diciendo, la ofrenda de Cristo fue suficiente. ¿Suficiente para qué? Para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Y si crees en Cristo como tu Salvador, es la única manera. No es creo y voy a la iglesia, creo y soy una buena persona, o soy una buena persona y creo. No, es Cristo, solo Cristo, lo que Él hizo en la cruz. Y si crees eso, Dios te da su gracia, que es algo que no mereces, porque lo que mereces es el infierno. Pero te da su gracia y su misericordia. Y crees en Cristo como tu Salvador y tus pecados son perdonados. Y Dios te promete acceso a Dios. Ya acceso en ese momento, pero algún día por toda la eternidad vamos a adorar a Cristo. Es solo por creer. Si estás acá y crees que vas a llegar a Dios por tu propia cuenta, eso es lo que creen los judíos. Y Pablo dice, están equivocados. Eso es lo que dice Dios. No llegan por su propia cuenta, sino que es solo por creer. Si estás aquí y no has puesto tu confianza en Cristo, hoy es el momento. Deja de depender de tus propias cosas y decir, creo en Cristo. Para los que hemos creído en Cristo, sos salvo. ¿Y sabés lo que significa eso? Significa que no hay nadie, nada ni nadie que puede separarte de eso, que puede sacarte esa salvación. Podés vivir para el Señor, podés vivir confiado de que algún día vas a estar en la presencia del Señor, no porque vos lo mereces o porque cumpliste con ciertas cosas, sino porque Cristo pagó por tus pecados y creíste en eso. Y Pablo quiere remarcar una cosa que es importante para toda nuestra vida espiritual. Dios dice, sos salvo, si creíste en Cristo como tu Salvador, sos salvo, vas a recibir todas las herencias espirituales. Y es importante entender que Dios no desechó a Israel. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que dice la verdad. ¿Por qué es importante eso? Porque yo quiero tener un Dios que dice la verdad. Él no mintió con Israel y vamos a verlo la próxima semana. Dios va a cumplir con Israel todas las cosas que Él les prometió. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de verdad. Y Dios, cuando yo creí en Cristo como mi Salvador, Él dijo, tus pecados te son perdonados. Y eso no es algo que yo puedo decir, no, bueno, no sé, Señor, porque no, puedo creerle a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios que dice la verdad. Puedo aplicarlo a 1000 maneras diferentes en nuestra vida. Cuando tengo necesidad, ¿puedo creerle a Dios cuando Él dice que va a cuidar de sus hijos? Sí, puedo creerle a Dios. ¿Por qué? Porque Él cumple con su palabra. Cuando hay momentos difíciles en la vida que no entendemos, puede ser enfermedad, puede ser dificultad, puede ser falta de dinero, puede ser cualquier cosa, pueden llenar el espacio donde quieran. Y Dios dice, yo sigo siendo Dios y soy fiel y voy a cumplir con los propósitos que yo tengo. Podés creerle a Dios, porque Dios es un Dios de verdad. Dios dice la verdad. Dios es un Dios fiel. Y como creyentes, no solamente debe animarte, sino que debes decir, bueno, menos mal que sirvo a un Dios que dice la verdad. Dios no cambia, su fidelidad no cambia, su palabra no cambia. Dios es un Dios de verdad. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por lo que vemos en este pasaje, que aunque algunas personas escuchan el Evangelio y rehúsan creer, rehúsan poner su confianza en ti.
específicamente con el pueblo de Israel, pero sucede con todos los pueblos. En el medio de todo eso, tu gracia sigue estando disponible. Señor, te damos gracias que en el medio de todo eso, en algún momento, el Evangelio fue presentado a nosotros. Y en algún momento escuchamos el Evangelio, entendimos el Evangelio y por fe pusimos nuestra confianza en la obra de Cristo en la cruz. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que esa verdad significa que somos perdonados y que nos espera toda una eternidad con el Señor. Te damos gracias por tu obra en la cruz y te damos gracias porque tu gracia en algún momento llegó a nosotros y pudimos creer. Señor, te pido, si hay alguien aquí que está dependiendo de sus propias obras, que está dependiendo de su propia manera de llegar a Dios, que hoy pueda entender que es solo por lo que hizo Cristo y que hoy pueda poner su confianza en ti y pasar de muerte a vida espiritual y pasar de buscar algo que no va a alcanzar a recibir la gracia inmerecida de Cristo y la salvación. Señor, te damos gracias porque sabemos que eres un Dios de verdad, un Dios que cumple con su palabra. Y eso nos ayuda porque hay momentos difíciles en la vida, hay dificultades, hay problemas, hay cosas que nos pasan, Señor, que a veces no sabemos cómo responder, Señor, y podemos en todas esas circunstancias descansar en ti, sabiendo que nos cuidas, sabiendo que eres un Dios fiel, que va a cumplir sus propósitos. Señor, ayúdanos a entender esa verdad y ayúdanos a que moldee nuestra forma de pensar en ti. Tú eres un Dios de verdad que no cambia. Te damos gracias por esa verdad, Señor. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.